Gálatas capítulo 5, versículos del 16 al 21. Yo he titulado este mensaje Lucha Cristiana. Suena raro. Lucha Cristiana. Gálatas 5:16. La palabra de nuestro Señor dice así: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Mas manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practiquen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Vamos a orar. Señor, queremos poner este tiempo en sus manos. El refrigerio de nuestra alma es su palabra. A través de ella nosotros crecemos para madurez, para ser perfeccionados cada día. Nos sometemos a usted, nos sometemos a su espíritu, a su voluntad, para que usted, Señor, pueda hablarnos hoy. Y que nosotros, saliendo de este lugar, podamos ponerlo por obra. Vivir su palabra como tiene que ser vivida. Gracias por hablarnos, Señor. Gracias por la gran misericordia que usted nos tiene. En el nombre de Jesús, amén. Hermano, una pregunta. ¿Es lícito para un cristiano pelear? Bueno, esa pregunta lleva cierta trampita ahí. Porque la respuesta sería, depende. Depende de a quién que tengamos por enemigo. Es cierto que el cristiano no debe pelear contra su prójimo. Eso es completamente cierto y lo hemos revelado acá en la epístola de los Gálatas, porque vemos que muchos de los pecados que Pablo denuncia en medio de los Gálatas, de estas obras de la carne, muchos están relacionados con esos pleitos entre hermanos. Pleitos, celos, contiendas, iras. Todo eso está relacionado con esos pleitos. Y ese tipo de peleas no debemos tenerla. No, hermano, el Señor nos ha llamado para que nosotros vivamos en unidad, no en división. Eso lo vamos a desarrollar un poquito más adelante. Pero por el otro lado, sí hay una lucha cristiana que todo creyente debe librar. Todo creyente por igual, hermano. Y es la lucha contra el pecado. La lucha contra el pecado que habita en nuestro corazón. Nosotros, hermanos, estamos llamados a pelear contra nosotros mismos, contra nuestra propia naturaleza pecaminosa, para que no se haga lo que nosotros queremos, sino lo que ¿quién? Lo que nuestro Señor desea. Esa es la oración de nuestro Señor Jesús en el huerto del Getsemaní, ¿se acuerda? Señor, que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Esa debería ser también, hermano, pienso yo, parte de nuestra oración habitual, porque usualmente nuestras oraciones son, Señor, que se haga lo que yo quiero. Pero no, hermano, sino, ¿cuál sería la única forma, entonces, que pudieras vencer el pecado? ¿Cuál es la única forma que tiene el creyente de poder vencer el pecado si no es a través de esta lucha? Recordemos que estamos en la segunda sección de la epístola de los Gálatas, donde Pablo está mostrándonos que el resultado de la verdadera conversión, quien verdaderamente está en Cristo Jesús, es la libertad. ¿Se acuerda la semana pasada? Porque a libertad el Señor los ha llamado, pero no utilicéis vuestra libertad como ocasión para la carne, dice Pablo. Así que
Pues hoy vamos a ver, hermano, este asunto, porque Pablo nos muestra que hay una lucha en nuestro interior. Hay una lucha en nuestro corazón. Y así que vamos a comenzar viendo ese espíritu versus pecado. Ahí está, y ahora sí. Espíritu versus pecado. Esa guerra espiritual que hay dentro de nosotros, ese luchar constante que hay dentro de nosotros. Y Pablo comienza diciendo en el versículo 16, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Hermano, hay algo que Dios ha dado a todo creyente como regalo. A todos por igual. No importa, hermano, el tipo de don que Dios le haya dado, no importa cuánto tiempo hace cuánto se haya convertido, todo cristiano tiene un regalo del Señor, que es su espíritu. El Espíritu Santo que el Señor, como dice en Gálatas 3:14, hemos por la fe recibido la promesa del Espíritu. Y en Gálatas 4, versículo 6 nos dice, por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, por el cual clama, Abba, Padre. ¿Quién tiene el Espíritu de Dios? Pues todo creyente, es el regalo especial del Señor. Ahora lo estábamos cantando, que Él nos ha dado su Espíritu que nos va a llevar, nos va a fortalecer en este camino cristiano hasta que lleguemos a la gloria final. Y el Espíritu, hermano, está dentro de nosotros. Él es el que va a dar dirección a mi vida. Porque, ¿qué es lo que ha estado dirigiendo mi vida todos estos años hasta el día que yo me convertí? ¿En qué basábamos nuestras decisiones? ¿Cuál era el objetivo de nuestra vida mientras éramos inconversos? Lo que la Biblia denomina la carne. La carne es la corrupción interna, y cuando hablo de corrupción interna no estoy hablando de algún tipo de infección que tengamos en nuestro interior. Estamos hablando de nuestra condición caída como seres humanos. Estamos hablando de que nuestra naturaleza, por naturaleza, valga la redundancia, no ama a Dios, no busca a Dios. Nuestra naturaleza por sí mismo es egoísta. Hermano, quiero que me entienda esto. El pleito no es entre el Adrián bueno versus el Adrián malo, como se nos presenta en las fábulas, donde hay un angelito o una versión tuya buena y una versión tuya mala. Y ahí están como, sí, haz esto, no lo hagas, sí lo hagas. No, hermano, ese no es el pleito, porque todos nosotros por naturaleza en sí mismos no llevamos nada bueno. Romanos nos dice que no hay ni siquiera uno solo bueno. No hay quien haga lo bueno. Nosotros internamente somos malos, que en ocasiones hacemos cosas que humanamente se ven buenas, pero nunca las hacemos para la gloria de Dios, siendo inconversos, ¿sí o no? Mientras somos inconversos, ¿vivimos para Dios? No. Podemos vivir, sí, para una religión. Podemos vivir, sí, para un moralismo, pero nunca para Dios. Pero cuando llegamos a Cristo, el Señor cambia nuestra naturaleza, el Señor cambia nuestro estado. Pasamos de ser por naturaleza malos y llegamos a tener una nueva naturaleza. El que está en Cristo es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Y Dios, juntamente con esta nueva naturaleza, nos da su espíritu. Su espíritu habita dentro del corazón de cada uno de nosotros. ¿Y para qué Dios te da su espíritu? ¿Para qué Dios ha dado su espíritu a la iglesia? En una palabra, para la dirección de la iglesia. Para que la iglesia conozca, sepa cuál es la voluntad de Dios y viva conforme
a esa voluntad. Solo el Espíritu puede someter a la carne. Hermano, si tú intentas luchar contra el pecado que mora en ti, si tú intentas luchar en tus propias fuerzas, esa es una batalla perdida. Y eso hemos aprendido muchos cristianos, de repente su propia experiencia, que usted comenzó a descuidar su vida espiritual, comenzó a dejar de orar, comenzó a dejar de buscar de Dios, de leer la palabra, de congregarse. ¿Y a dónde terminó nuestra vida? Terminamos fríos, hermanos, regresando a hacer aquellas cosas que un día habíamos dejado de hacer por el poder del Señor. Y como se cumple la palabra, como el perro vuelve al vómito y la puerca lavada a su cieno. No, hermano, eso no es lo que el Señor quiere para nosotros. Pablo dice en el versículo 16, andad en el Espíritu. Mire que hay una responsabilidad. ¿Quién es responsable de andar en el Espíritu? Cada uno de nosotros. Dios, si bien es cierto, me ha dado su Espíritu, pero Él espera que yo tome acciones para andar en el Espíritu. Andar en el Espíritu, hermano, entonces involucra un esfuerzo. Involucra, hermano, que nosotros vamos a tener que hacer tiempo en nuestras apretadas agendas, porque vaya que tenemos agendas apretadas. Nunca tenemos tiempo para orar, el día se nos pasa volando, nunca hay tiempo para las cosas del Señor, siempre estamos cansados. Esas son excusas, hermanos. Esas son excusas. En realidad todas aquellas cosas no son sino manifestaciones de la carne que todavía habita dentro de nosotros. Porque si bien es cierto, el Señor nos ha dado una nueva naturaleza, pero todavía no nos ha librado del todo de la antigua naturaleza. Porque ese día está reservado para cuando el Señor regrese, cuando nosotros tengamos un cuerpo glorificado, ese día ya no tendremos más problema con la carne, porque habrá sido quitada. Pero mientras estemos en este mundo, vamos a tener que pelear contra esa naturaleza caída. La palabra andad involucra una acción continua. Yo no puedo pretender andar en el Espíritu los domingos de 9 de la mañana a 11:30. Yo no puedo pretender decir, voy a andar en el Espíritu en los 5 minutos que tengo de oración en la mañana. Pero el resto del día, ni me acuerdo del Señor. Yo no puedo andar en el Espíritu así. Eso no es lo que nos manda el Señor. Raquel, por favor. Andar en el Espíritu, hermano, involucra un esfuerzo. Y yo te quiero hacer una pregunta hoy. ¿Tú te estás esforzando por andar en el Espíritu? ¿O es algo que hemos comenzado a descuidar en nuestra vida? Porque déjame decirte que la fórmula es sencilla. Quien no anda en el Espíritu, anda en la carne. Así de sencillo. Pablo, si bien es cierto, en Reina Valera nos presenta como si fueran 2 mandatos: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Pero la mejor traducción sería más bien que uno trae por consecuencia el otro. Quienes andan en el Espíritu, entonces no van a satisfacer los deseos de la carne. Pero hermano, por entonces lógica, si yo dejo de caminar en el Espíritu, si yo dejo de congregarme, si dejo de orar, si dejo de hacer mi devocional familiar, si dejo de luchar contra el pecado en mi propio corazón, si dejo de buscar al Señor, ¿a dónde voy a terminar? Es como esto. En las películas sale que cuando una ciudad, y esto es de la vida real, cuando una ciudad es abandonada, ya nadie la cuida, ya nadie cuida de ella, las plantas
vuelven a crecer y vuelven a tomar lugar y vuelven a crecer árboles, raíces, y hasta tal punto que aquella ciudad que algún día estuvo ahí hermosa y linda, queda irreconocible detrás de todas aquellas raíces y plantas. Porque por ahí dicen que la naturaleza reclama lo suyo. Es así nuestro corazón, hermano. En nuestro corazón habita el mal. Ya no lo gobierna, como vimos la semana pasada, pero todavía habita. Pablo decía en Gálatas 7, lo bueno que quiero hacer, no lo hago. Y el mal que no quiero hacer, eso es lo que termino haciendo. Pablo está reconociendo que a pesar de que él es, 1, cristiano, 2, apóstol de Jesucristo, él todavía no ha sido librado de la maldad de su propio corazón. Ningún cristiano vivo lo ha sido. Tenemos que esperar o hasta que subamos a él o hasta que él regrese a nosotros. Hay un conflicto en tu corazón, hermano. Hay un conflicto. El versículo 17 nos sigue diciendo: porque el deseo de la carne es contra el espíritu. En una esquina, en esta esquina, con peso pluma, ¿quién está? La carne. Y en la otra esquina, con todo el poder del mundo, ¿quién está? El espíritu. Y cuando habla del espíritu, quiero que note que está escrito en mayúscula. No está hablando en sí mismo de tu espíritu, como tu nueva naturaleza, sino que está hablando del Espíritu de Dios. El pleito inicialmente es entre tú y Dios. No es entre Satanás y Dios en sí mismo. El pleito, porque Satanás, hermano, a final de cuentas nada más nos puede vender ideas, como hizo con Eva. No, el Señor miente, porque si ustedes agarran de ese fruto, ciertamente van a vivir, van a ser como Él. Satanás solamente vende la idea, hermano. Él pone la idea en la mente de la persona, pero ¿quién es el encargado de ejecutarla? Esta naturaleza caída. Nosotros somos los que hacemos el pecado. Por eso es que en sí la guerra no es entre Satanás y Dios. La guerra es entre el yo malvado que habita dentro de este corazón, que es tremendamente egoísta y le gusta hacer las cosas para sí mismo, y el espíritu que habita en mí, que me lleva a hacer las cosas para la gloria de Dios. Esa es la batalla. Y en esta batalla podemos encontrar 4 tipos de personas. El primero sería el libertino. ¿Quién es el libertino? Pues aquel que no le importa vivir en su pecado. Él vive abiertamente, hace lo que le da la gana. Esta persona no hay batalla en su corazón. Esta persona, todo lo que su carne le llama a hacer, esa persona hace. Y eso que puede ser un miembro de la iglesia. Puede ser un miembro de la iglesia local, llamémoslo así, de la iglesia visible, pero nunca es un miembro de la iglesia invisible. No es convertido, porque una persona que no tiene batalla en su corazón demuestra que no es convertido. La segunda persona que podemos ver en este tipo de batallas es el legalista. ¿Quién es el legalista? Es otro inconverso, sí, como libertino, pero a diferencia del libertino que hace todo lo que su corazón le da la gana abiertamente, el legalista va a poner máscaras. Y él va a saber muchísimo más de qué es lo que Dios quiere, más que el libertino. El legalista sabe lo que tiene que hacer, pero ¿lo puede hacer? No lo puede, porque para que tú obedezcas la ley, necesita la potencia que te da el Espíritu de Dios. Este también no puede vencer en esta batalla. A lo peor que le sufre es una crisis moralista, pero a final de cuentas no hay un verdadero arrepentimiento. La tercera persona es el creyente verdadero.
como tú y como yo si estamos en Cristo Jesús, donde nuestra vida se caracteriza ¿por qué? Por una pelea, hermano. Una pelea constante dentro de nuestro corazón. ¿No te sucede a ti que tú terminas diciendo que rayos, cómo me gustaría dejar de estar batallando contra mi corazón? ¿Cómo me gustaría, me aborrezco cada vez que termino haciendo lo que es malo? ¿No te encantaría dejar de esa batalla, dejar de experimentarla? Pero hermano, el creyente tiene el consuelo de que la batalla en sí mismo ya está ganada. Ya está ganada porque el Espíritu Santo es más que el que está en nosotros, que el mal que está en nosotros. ¿Se acuerda como dice 1 Juan 4:4? Mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Es una batalla que todo cristiano en sí mismo puede ganar. Cada tentación que tú vives día a día puede ser vencida. Pero las veces que no vencemos, no es por error del Espíritu Santo, es porque le hemos dado gusto a la carne. Y en cuarto lugar, ya no solamente tenemos el libertino, el legalista y el creyente. ¿Quién podrá ser la cuarta persona en esta batalla? El creyente glorificado. El creyente glorificado, hermano, ya no batalla. El creyente glorificado ya ha ganado la batalla. En su corazón ya no hay más maldad. ¿Quién es el creyente glorificado? El creyente que ha recibido un cuerpo nuevo en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Por supuesto que todavía no existe este tipo de creyentes, porque esos creyentes seremos nosotros cuando el Señor regrese con gran gloria y con gran poder. Significa que esa batalla que está en nuestro corazón no es eterna. Algún día, hermano, terminará y terminará con la victoria. Porque el Señor obra en nosotros, el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hermano, tú tienes que batallar en tu corazón cada día con la esperanza puesta que algún día serás liberado de esa batalla. Nosotros, hermano, tenemos este consuelo y este regocijo. Esa batalla no es por la eternidad. Así que algún día encontrarás en el Señor la liberación perfecta y completa de esta batalla. Pero entre tanto, el cristiano tiene que ocuparse de su salvación, nos dice Filipenses 2:12, ocuparse de su salvación con temor y con temblor. Esta batalla, hermano, entonces la podemos resumir en una palabra: santificación. El Señor no solamente nos ha salvado, sino que también nos está llamando a santidad. Y esa santidad va a ser que cada vez que venga una tentación a tu vida y tú vas a comenzar a luchar contra tu propio corazón, porque por ejemplo, cuando tenemos una persona que nos cae pesado, ¿qué es lo que tu carne te llama a hacer? Odio, ¿qué más? Envidia, ¿qué más? Rechazo. Eso es lo que tu carne te llama a hacer, ¿sí o no? ¿Qué es lo que te llama a hacer el Espíritu? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y ya vimos la semana pasada que el amor se demuestra en servicio. Aún tengo que llegar a servirle a mi prójimo. Nosotros, hermanos, estamos siempre en esa disyuntiva. Lo que quiere el Espíritu y lo que quiere la carne. ¿A cuál de los dos le vas a hacer caso? Ok, muy bien, me alegro mucho que ahora me esté diciendo al Espíritu. Ahora hay que hacerlo la próxima vez que sea tentado. Ahora hay que hacerlo, está bien, perfecto.
Pero recuerda, hermano, que es en el momento. No todas las tentaciones son iguales. Hay tentaciones que son relativamente más fáciles, pero hay otras que son bien duras. Y la Biblia nos dice que nosotros no hemos sufrido hasta la sangre por el pecado. Hermano, nosotros tenemos que aprender a batallar esta batalla. El versículo 18 nos dice: pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Ser guiados por el Espíritu. Diga conmigo, guiado por el Espíritu. ¿Qué significa ser guiado por el Espíritu? Pues no es muy diferente a andar en el Espíritu. Romanos capítulo 8, versículo 14, nos dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu, esos son hijos de Dios. Una característica de todos los hijos de Dios es que son guiados por el Espíritu. ¿Hacia dónde te va a guiar el Señor? Te va a guiar hacia la voluntad revelada de Dios. ¿Y dónde conozco yo la voluntad revelada de Dios? En este libro. Por eso es que este libro se vuelve tan importante. Estamos viviendo una generación cristiana, a diferencia de la de siglos anteriores. Estamos queriendo tener un cristianismo sin Biblia. Y por eso lo que nos guía no es el Espíritu de Dios. Le prestamos atención a las doctrinas de los hombres, a lo que dijo fulano de tal, a lo que dijo mengano de tal. Pero como no tenemos la Biblia en nuestro corazón, no nos dejamos guiar por el Espíritu Santo. Hermanos, si tú quieres encontrar la guía del Señor, este libro no puede faltar todos los días de tu vida. Todos los días de tu vida. No puede faltar dentro de nuestra vida, hermano, de la misma manera que no puede faltar el alimento, el agua, el aire. Mucho más importante que aquellas cosas es la palabra de Dios en nosotros, porque es ella la que va a utilizar el Espíritu Santo para guiarte, para que tú vivas de una manera verdadera delante de Dios. Guillermo Hendrickson da una definición a la guía del Espíritu que me encantó, me fascinó, y quiero leérsela. Él dice: la guía del Espíritu es la obra efectiva del Espíritu en el corazón de los hijos de Dios, que los capacita y dirige para vencer el pecado residual y llevarlos a la obediencia a Dios de manera libre y gozosa. A mí me encantó, hermano. Se lo voy a volver a leer. La guía del Espíritu es la obra efectiva. En otras palabras, se manifiesta verdaderamente. No es una teoría que se queda en un pizarrón. Es algo que se ve en la práctica. Nadie que sea guiado por el Espíritu va a carecer de obras, porque la fe sin obras es muerta. Es la obra efectiva del Espíritu en el corazón de los hijos de Dios, que los capacita y dirige. Dos cosas que nos da el Espíritu: el poder para hacerlo y la dirección hacia donde tenemos que hacerlo. Antes, nuestros cuerpos no tenían esa capacidad de seguir a Dios. No lo amábamos, no deseábamos hacerlo, pero por el Espíritu ahora sí lo podemos hacer. Y Él nos marca el camino para que nosotros venzamos el pecado residual. ¿Sabe lo que significa residual? Un residuo, algo que quedó allí. Es como cuando, por ejemplo, tú comes y en el plato, ¿qué te queda? Bueno, algunos no dejan nada. Literalmente lo dejan limpio. Pero usualmente quedan residuos de comida. Ya no está la comida, pero todavía se nota que ahí hubo comida. En nosotros el pecado ya no gobierna, pero todavía se nota que allí estuvo el pecado y que allí todavía está. Ya no gobierna, estamos muertos al pecado,
Pero hermano, tenemos que también aceptar que todavía no somos perfectos. Y el que dice que no tiene pecado, dice Juan, es un mentiroso. Es un mentiroso. No, nos lleva para que venzamos el pecado residual y llevarnos a la obediencia a Dios de manera libre y gozosa. No somos marionetas de Dios, no somos, hermanos, guiados a la fuerza por Dios, sino que Él nos guía, pero nuestro corazón anhela esa guía. Yo quiero preguntarte, hermano, con toda sinceridad, y respóndete esto, por favor. Hacer la voluntad de Dios para ti, ¿te es pesado o te es alegre? Porque si te es pesado, tendrías que plantearte muy bien si de verdad estás en Cristo Jesús. Si de verdad cuando tú sabes lo que tienes que hacer y te comienzas, ay, pero es que no me gusta, que otra vez estudiar, otra vez esto, otra vez lo otro. Si tú vives en ese tipo de formas, no está habitando o no estás mostrando el fruto del Espíritu. Al contrario, lo que se está mostrando es la carne. Y hermano, muchos creyentes hoy tenemos donde se está evidenciando la carne. Vamos a verlo en nuestro segundo punto, en las evidencias de una vida de pecado. Pablo hace una denuncia, básicamente, sobre la iglesia de Galacia. Y en el versículo 19, él dice, y manifiestas son las obras de la carne. Las obras de la carne son manifiestas. ¿Qué significa esto? Que las obras de la carne se van a mostrar, son autoevidentes, son innegables. Hermano, usted me puede decir, pastor, yo no oro, no leo la palabra, no quiero congregar, pero camino en el Espíritu de Dios. Muchos cristianos, o que se llaman cristianos, pretenden hacer eso. ¿Cómo se evidencia que esta persona no está caminando en el Espíritu? Las obras van a demostrarlo. Mira, tú puedes tener años en una iglesia, tú puedes ser bautizado, estar sirviendo, tú puedes llegar a ser el pastor de la iglesia. Que si tu vida se está caracterizando por alguna de estas cosas o cosas semejantes a ellas, tú no puedes decir que estás caminando en el Espíritu. A nosotros, hermanos, no nos gusta pasar por carnales, ¿sí o no? Pero tenemos que poner nuestros pies sobre la tierra. Este es un autoexamen que Pablo les está poniendo a los Gálatas y que hoy el Señor ponga en nosotros para que determinemos si de verdad estamos en el Espíritu. Porque, hermano, aquí todos ponemos cara de borreguito bueno. Pero piensa en tus actitudes cuando nadie te ve. Piensa en lo que tú haces cuando no hay nadie cerca, cuando nadie puede ver lo que haces. Pablo habla y nos da una lista en el texto más antiguo, en los mejores textos, de 15 pecados, de 15 obras de la carne. Reina Valera, con el pasar del tiempo se añadieron 2 más allí, pero en sí mismo de 15. Y de esos 15, los podemos agrupar de repente en 4 grupos. Y el primero de ellos tiene que ver con la inmoralidad. Vamos al versículo 19. Adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia, nos dice. Estas áreas tienen que ver con las relaciones sexuales, un área que por naturaleza es débil en el ser humano. Adulterio, fornicación tiene que ver con las relaciones sexuales ilícitas. Alguno dirá, pero pastor, adulterar nada más es, si estoy casado, tener relaciones con una casada, o si estoy soltero con un casado, y fornicación es entre solteros. No, hermano, a final de cuentas a lo que apunta es a cualquier tipo de relación sexual ilícita.
Cuando digo ilícita significa inválida delante de Dios, fuera de la ley. Ilícita tiene que ver con eso, que ha violado la ley. ¿La ley de quién? Pues la ley de Dios. Como el sexo fuera del matrimonio, como el homosexualismo, el bestialismo, el incesto, la prostitución, la masturbación y todo tipo de prácticas ilícitas. La inmundicia es la que continúa y es la falta de pureza en las intenciones. Es cuando tienes pensamientos sucios, cuando tienes pensamientos cochinos, y eso nadie los ve, pero Dios sí los ve. Por eso quiero que te preguntes, ¿estás caminando en la carne? ¿Estás caminando en el espíritu? Lascivia es el tercero de ellos, que la indecencia es el libertinaje, la falta de dominio propio que da rienda suelta a las pasiones sexuales más bajas. Esa es la lascivia, cuando el hombre no se puede controlar a sí mismo en esa área. Entonces tenemos pecados externos, adulterio, fornicación, pecados internos, la inmundicia, esos malos pensamientos, y ese elemento de adicción que tiene el sexo. Ese querer repetirlo una y otra y otra y otra vez. El sexo dentro del matrimonio es santo y es válido, pero fuera de él es obra de la carne. Obra de la carne. Pastor, pero es que nos amamos mucho, mi novio y yo. ¿El amor lo valida todo? En realidad, hermanos, no se están amando porque están pecando, y el pecado nunca va a ser una expresión de amor. Eso se llama egoísmo. El sexo ilícito nunca será validado por el amor, porque cuando hay sexo ilícito no hay amor. Así que cuando tu novio te diga que la prueba del amor, te está pidiendo la prueba del egoísmo en realidad. La segunda área que tenemos, son dos pecados, tienen que ver con la idolatría, que justamente el primero de ellos es la idolatría y el segundo la hechicería. ¿Qué es la idolatría? Pues la idolatría es cambiar la adoración a Dios por cualquier otro tipo de adoración. Por ejemplo, nos dice que la avaricia es idolatría. ¿Y por qué la avaricia es idolatría? Porque a final de cuentas tú dejas de adorar a Dios por adorarte a ti mismo. Todo lo quieres para ti mismo. La avaricia es idolatría. La hechicería que tenemos allí es la misma palabra de donde viene nuestra palabra moderna farmacia. Y lo que nos habla era de hombres que utilizaban drogas, como por ejemplo cuando me cuentan se va la gente a la selva y se toma un ayahuasca, ¿no es cierto? Que es un alucinógeno y lo manda como hasta el tercer cielo, por ahí andan volando, no sé por dónde, tienen visiones y todo tipo de cosas. Pues eso es lo que hacían en la antigüedad, daban drogas como parte del culto de adoración a los dioses, y la persona pues tenía un viaje increíble. Y a final de cuentas la persona termina depositando su confianza en esas cosas en lugar que a Dios. Idolatría, hechicería. Hechicería, hoy también podemos mencionar, hermano, pues que yo sé que usted no anda tomando ayahuasca todos los días. Pero ¿qué de aquellos que andan consultando el horóscopo? Pastor, pero yo consulto el horóscopo cristiano. No sé si existe, pero no sería raro que exista. Pastor, pero yo solo por diversión. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Así tú digas que sea por diversión. La tercera área que nos narra Pablo y que denuncia en la iglesia de Galacia es el área más grande de todas. De los 15 pecados, 8 están dentro de esta área, más de la mitad. Y esta área tiene que ver los pleitos entre los hermanos, los pleitos que había en la iglesia. Parece que en la iglesia de Galacia
había mucho pleito, como extrañamente sucede en las iglesias, ¿no? Como casi nunca suceden en las iglesias de Dios, que nos enojamos contra uno y todavía lo justificamos diciendo, pero es que es celo santo. No, hermano, eso es obra de la carne. Pablo sigue diciendo, enemistades, o sea, esas son las malas actitudes que hay entre unos a otros. ¿Se acuerdan el versículo 15 la semana pasada? Si os mordéis, si os coméis los unos a los otros, van a terminar devorándose los unos a los otros. En segundo lugar, los pleitos, que son esas discordias, esos pleitos, ese formar partidos. No, yo tengo este tipo de pensamiento, no, yo tengo este otro tipo de pensamiento, yo soy de la alianza, yo soy del boys. Lo vemos en, por ejemplo, los partidos de fútbol. Ya no es un entretenimiento familiar. Cuando pasan las barras, ¿qué hace la gente? Corre, pues así se forman barras en las iglesias. Celos. Cuando se comienza a despreciar a cualquiera que no tenga tu propio pensamiento y hay un deseo de que el grupo al cual tú formas sea el que gane, no importa cómo. El grupo tiene que ganar. Iras, que lo más correcto es haber traducido explosiones de iras, son consecuencia de los celos. Hermano, esto va para todos los que tenemos un carácter fuerte, porque así lo decimos. Yo tengo un carácter fuerte. No, tú tienes un carácter débil que no te puedes controlar a ti mismo. Esa es la realidad, hermano, porque las explosiones de ira son falta de dominio propio. Eres débil de carácter. Tienes que comenzar planteándote eso. Tienes que comenzar planteándote esto. La ira es una obra de la carne. La ira es una obra de la carne. Contiendas, que la mejor traducción sería ambiciones egoístas, donde las personas lo que están buscando es su propio beneficio personal y no el beneficio grupal y la gloria de Dios. La gente se vuelve egoísta. Disensiones, donde los grupos trabajan y planean los unos contra los otros. Comienza a haber un crimen organizado, una forma de organización para hacer mal a los demás, en el nombre de Dios muchas veces, en el nombre de Dios. Herejías, y la palabra herejías acá no es la mejor traducción, hermano, porque nos corta el hilo que está llevando Pablo. Herejía nosotros usualmente lo asociamos con una persona que habla una doctrina equivocada, por ejemplo. Cuando una persona habla en contra de Dios, por ejemplo. Esa es una herejía. Pero el término está hablando de hablar mal, pero entre seres humanos. Habla de los sectarismos, de las divisiones que se arman en la iglesia. Y luego tenemos las envidias, que habla del desagrado por lo que tiene el otro. Yo quisiera tener lo que tiene ese. Yo quiero tener lo que tiene ese. Y finalmente, hermano, Reina Valera nos incluye homicidios. Homicidios no está en la lista más antigua que de los evangelios, de la epístola de Gálatas, pero sí es una consecuencia lógica. El que está lleno de ira, ¿a dónde puede terminar? Puede terminar matando. Y el cuarto grupo se refiere a la ebriedad. Tenemos los dos últimos pecados, que son borracheras y orgías. Borracheras, creo que no hay mucho que decir. ¿Qué es una borrachera? El mundo diría, el alcoholismo es una enfermedad, pastor. Por tanto, el alcohólico no tiene culpa de su alcoholismo. La Biblia no nos dice que el alcoholismo sea una enfermedad. La Biblia nos dice que la borrachera es un pecado. El hombre es 100% responsable de su pecado.
Y las orgías, que lo que quiere decir orgía es a final de cuentas un desenfreno, pero la palabra era utilizada para hablar de un grupo de hombres, y use su imaginación por favor, un grupo de hombres que muy tarde en la noche andaba deambulando en las calles, en jolgorio, en fiesta, en borracheras, haciendo bullicios, parándose frente a las puertas de la casa. Todo esto era parte de un culto de adoración a sus dioses, pero ahí seguían la fiesta en la calle, de manera desenfrenada, en medio de bulla, en medio de malas palabras, terminaban en pleitos. Ellos se desenfrenaban completamente. ¿Le parece conocido eso? La fiesta que hubo ayer del vecino, ¿no? Los 5 borrachitos que viven, que se la pasan todo el fin de semana tomando fuera de la casa, pastor. ¿Y sabe qué era lo peor de todo, hermano? Que parece que los gálatas están involucrados en ese tipo de cosas. Ahora usted dirá, qué bárbaros esos gálatas. ¿Cómo puede ser posible? Yo me puse a pensar, ¿qué pasaría? Porque esta es una radiografía que Pablo hace sobre la iglesia de Galacia. ¿Qué pasaría si Dios hiciera una radiografía de nosotros como iglesia? ¿Qué pecados incluiría ahí? Lo cierto, hermano, es que todos esos pecados son evidencia que no estamos batallando contra nosotros mismos. Todos esos pecados son evidencia que estamos siendo débiles en nuestra vida espiritual. Tú te puedes llenar la boca, no solamente estos pecados, de cualquier otro tipo de pecado. Tú te puedes llenar la boca diciendo, pastor, yo ando en el Espíritu. La respuesta de Pablo sería, ¿y qué dicen tus obras? ¿Y qué dicen tus obras? Porque tú te puedes llamar cristiano, tu obra revela tu realidad. Cristiano no es todo aquel que se llama en sí mismo cristiano. Cristiano es el que pelea contra el pecado. Cristiano es el que pelea contra el pecado. Hermano, yo te quiero animar hoy a que esa lucha no la dejes, no la abandones. Si tú has estado siendo descuidado en tu vida espiritual, hoy arrepiéntete, levántate en el poder del Señor, confiando en el Espíritu de Dios, y comienza a pelear contra ese pecado en tu corazón, contra la amargura, los celos, el chisme, malos pensamientos, lascivia. No importa el pecado que estés siendo, tú puedes, por el Espíritu Santo, hacerle frente a ese pecado y salir victorioso para la gloria de Dios. Si decides someterte al Espíritu de Dios. Pero si decides vivir, si decides comenzar a consentir esos pecados, tarde o temprano te va a pasar la factura. Tu corazón puede llegar a estar tan duro que ya no vas a saber ni reconocer la palabra de Dios. Estamos en alerta máxima, hermano. Estamos en alerta máxima. Esta semana me volví a repetir y me estoy repitiendo el famoso libro del Principito. ¿Lo ha leído? En realidad yo lo había leído cuando estaba en primaria y obligado porque era para el examen. Pero me dieron ganas de leerlo y lo estoy leyendo. Y hay una parte que me llamó terriblemente la atención. Y es que el Principito, voy a leérselo y luego se lo explico, ¿sí? Dice así, lo que voy a leer es textual del libro. En efecto, dice, el planeta del Principito, en el planeta del Principito había, como en todos los planetas, hierbas buenas y hierbas malas. Por consiguiente, de buenas semillas salían buenas hierbas, y de semillas malas, hierbas malas. Pero las semillas son invisibles, duermen en secreto en la tierra,
Hasta que un buen día, una de ellas tiene la fantasía de despertarse. Entonces se alarga extendiéndose hacia el sol, primero tímidamente. Una encantadora ramita inofensiva. Si se trata de la ramita de un rábano o de rosal, se le puede dejar que crezca como quiera. Pero si se trata de una mala hierba, es preciso arrancarla inmediatamente en cuanto uno ha sabido reconocerla. En el planeta del Principito habían semillas terribles, como las semillas del baobab. El suelo del planeta está infestado de ellas. Si un baobab no se arranca a tiempo, no hay manera de desembarazarse de él más tarde. Cubre todo el planeta y lo perfora con sus raíces. Y si el planeta es demasiado pequeño y los baobabs numerosos, lo hace estallar. Yo cuando leí esto y me recordé la prédica de hoy, dije, esto ilustra perfectamente la prédica. Esa semilla, es cierto, nuestro corazón es como el planeta del Principito. Hay cosas buenas que Dios ha puesto, pero también hay cosas muy malas. Y no siempre es fácil reconocer cuando las cosas malas comienzan a salir de nuestro corazón. A veces nos justificamos, por ejemplo, cuando es el enojo contra un hermano, pues a veces hay enojos justificables, ¿sí o no? Pues el hermano le prestaste dinero y no te quiere regresar, o hizo algo en contra tuya, hay una validez en tu enojo. Inicialmente tú puedes pensar que esa ramita es buena, pero hermano, muchas veces esas cosas que pensamos que son buenas terminan siendo malas dentro del corazón. Que te subieron el sueldo, eso suena muy bien, pero si tu corazón lo malusa, puedes terminar llenándote de avaricia. No que la subida de sueldo sea mala, pero puede llegar a brotar en tu corazón avaricia. Y si tú no estás alerta, una de las cosas que tiene que hacer el Principito, hermanos, es desarraigar todos los días las plantitas de baobabs. Porque si llegan a crecer, le van a destruir su planeta. Así es nuestro corazón, hermano. Descuida tu vida espiritual y cosechará las terribles consecuencias de ello. Si Dios en su misericordia hoy te está llamando al arrepentimiento, a que te pongas alerta, has estado perdiendo el tiempo, has estado descuidando al Señor, hoy, hermano, arrepiente de todo corazón y ven a Cristo. Y si tú no conoces al Señor y hasta al día de hoy has estado viviendo una vida solamente para tu carne, para tu deleite, déjame decirte que la Biblia nos dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Tú hoy solamente tienes una de dos opciones. O quieres seguir haciendo tu vida de lo que te da la gana, o vienes a Cristo en arrepentimiento y fe y te entregas a Él para que Él sea tu Salvador y el que de aquí en adelante guíe tu vida. Porque ciertamente, hermano, los que están en Cristo tienen el reino de Dios seguro para ellos. Así que, hermano, yo le voy a invitar que nos pongamos de pie. Y que tú medites en la lucha que hay o debería estar habiendo en tu corazón. ¿Qué está sucediendo en tu corazón? ¿Estás permitiendo que se llene de todo tipo de pecados? ¿Estás permitiendo que se llene de todo tipo de maldades? ¿Estás descuidando el andar en el Espíritu? ¿Estás descuidando tus tiempos de oración, lectura, congregación, tu casa de oración, tu discipulado?
¿Estás cediendo cada vez más fácilmente a las tentaciones que vas experimentando día a día?